línea de trabajo. El peligro es parte del juego. Nunca me ha molestado tener que mirar por encima del hombro. De hecho, es lo que me mantiene alerta, vivo. Pero hay algo diferente esta vez. Algo no encaja. La sensación de ser cazado no es paranoia. Es una realidad que he empezado a enfrentar. No sé cuándo empezó exactamente, pero ahora, cada paso que doy, cada sombra que veo, me dice que algo ha puesto su objetivo en mí. Algo que no debería existir. Y lo peor es que no puedo detenerlo. Mi trabajo en la agencia secreta no era lo que imaginaba cuando firmé los papeles hace 7 años. No estaba en la cima del mundo, sino hundido en la rutina de resolver casos de poca monta. Las desapariciones inexplicables y los escándalos corporativos, aunque misteriosos, se resolvían con una fórmula: encontrar al culpable, cerrar el expediente, pasar al siguiente. Aquella mañana, el sol apenas se levantaba sobre la ciudad, proyectando una luz fría y gris en las ventanas de mi oficina. Me preparaba para otro día de trabajo, con más de lo mismo, cuando una notificación brilló en la pantalla de mi computadora. Un archivo etiquetado como confidencial apareció en mi bandeja. Lo curioso es que no tenía remitente. Ningún caso oficial llega sin pasar por la cadena de mando, y ciertamente no sin un nombre. El archivo no tenía título, solo una serie de números y códigos crípticos que no logré descifrar de inmediato. Al abrirlo, lo primero que vi fue un nombre que no reconocí. Caso H47, investigación cerrada. Mi pulso se aceleró ligeramente, aunque intenté racionalizarlo. Era común que algunos casos quedaran archivados y olvidados, pero algo en este expediente no parecía del todo correcto. Lo siguiente que apareció en la pantalla fue una secuencia de imágenes borrosas. Una catedral antigua, un símbolo tallado en piedra, y una figura indistinguible en las sombras. Inexplicablemente, una de esas fotos tenía mi nombre etiquetado en la esquina. Mi corazón dio un vuelco. Esa noche, estaba en mi apartamento revisando nuevamente el archivo. No había mucho que sacarle, excepto la sensación inquietante de que alguien sabía más de mí de lo que yo sabía de ellos. Pasé horas buscando cualquier referencia a H47, pero fue como si el caso nunca hubiera existido. En las bases de datos de la agencia, todo estaba limpio. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. El número no estaba registrado. Respondí, sintiéndome ya demasiado involucrado para ignorarlo. Detective Vega, una voz distorsionada habló. No debería haber abierto ese archivo. Lo que ha encontrado no es para usted. Lo han marcado. Ya es tarde. La llamada se cortó antes de que pudiera decir una palabra. El sudor frío comenzó a recorrerme la espalda. ¿Quiénes eran ellos? Había algo en esa voz que resonaba como una sentencia. Desde entonces, cada pequeño ruido, cada sombra en mi apartamento, empezó a parecer una amenaza. Pasaron los días, pero la sensación de ser observado no desaparecía. De hecho, aumentaba. Empecé a notar patrones extraños. Autos estacionados siempre en el mismo lugar frente a mi oficina, luces que titilaban en el pasillo de mi edificio, y esa presencia constante, intangible, pero sofocante, que me seguía a todas partes. Mi instinto me decía que alguien me estaba cazando. Decidí investigar más a fondo el archivo H47. Después de todo, ¿cómo podía yo ser parte de algo que ni siquiera conocía? Al revisar mis antiguas investigaciones, encontré un caso que me llevó a una catedral abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar donde un culto antiguo había operado hace décadas. El símbolo tallado en piedra que aparecía en las fotos del archivo también aparecía en mi reporte sobre ese culto. No podía ser una coincidencia. Algo en mi pasado estaba regresando para atormentarme. Llamé a uno de mis contactos en la agencia, un archivista que debía saber más. Cuando le pregunté sobre H47, hubo un silencio largo en el teléfono, como si hubiera dicho algo prohibido. Finalmente, él respondió en voz baja. Vega, no debí darte acceso a eso. Es información clasificada. Los agentes que trabajaron en ese caso, bueno, ninguno de ellos regresó. Mi respiración se detuvo un momento. ¿Qué significa eso?, pregunté, intentando mantener la compostura. No lo sé. Solo sé que si te metes demasiado en H47, no saldrás igual. 2 noches después, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Eran cerca de las 3 de la madrugada, una hora en la que nadie debería estar de pie. Me acerqué con cautela, el arma en la mano, y al abrir, no había nadie. Solo un paquete negro, pequeño, depositado en el suelo. El sobre estaba sellado sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí y dentro había una nota que decía: nosotros sabemos quién eres. Tú no nos ves,
pero estamos cerca. Incluidas en el paquete, encontré una serie de fotos. Eran de mí, de mi casa, de mi oficina, e incluso de momentos en los que estaba durmiendo. La última fotografía fue la peor. Mostraba mi habitación con una figura oscura, borrosa en el fondo, observándome mientras dormía. Lo más inquietante fue darme cuenta de que ninguna cámara en mi apartamento estaba visible o accesible. ¿Cómo alguien había entrado sin que yo me diera cuenta? La paranoia se instaló en mi vida como una enfermedad. Dormía poco, y cuando lo hacía, era con una mano en mi arma y la otra en el teléfono. Sabía que algo oscuro me estaba siguiendo, pero no podía identificar qué o quién. La investigación me llevó de vuelta a la catedral abandonada. A medida que me acercaba, una ráfaga de viento frío golpeó mi rostro, como si la misma naturaleza quisiera advertirme que retrocediera. Pero sabía que no podía. Había demasiadas preguntas sin respuesta. El interior de la catedral estaba oscuro, el aire denso con un olor a humedad y algo más antiguo, algo difícil de definir. Caminé por el pasillo central, mis pasos resonando en las paredes de piedra. El símbolo que había visto en el archivo estaba tallado en una de las columnas, pero ahora había algo más, marcas adicionales, símbolos que parecían recientes. Eran como cicatrices en la piedra, profundas y frescas. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar en seco. Vi una sombra moverse entre las columnas. Saqué mi arma, listo para disparar, pero lo que vi fue peor que cualquier criminal. Una figura alta, esquelética, vestida con una túnica oscura, se materializó frente a mí. Sus ojos eran pozos vacíos, pero aún así podía sentir su mirada perforándome. «Vega», susurró, con una voz que no era humana, «te he estado observando. Has visto lo que no debías». Lo que sucedió después es difícil de describir con precisión. La figura avanzó hacia mí, deslizándose por el suelo como una sombra que se proyecta sin luz. Intenté disparar, pero fue inútil. Las balas atravesaron su cuerpo como si no existiera realmente en nuestra realidad. Mis intentos de mantener la calma fracasaron. Estaba atrapado en un juego que no entendía, en una caza en la que yo era la presa. Las paredes de la catedral comenzaron a cambiar, deformándose como si el espacio y el tiempo estuvieran retorciéndose a su voluntad. Vi figuras moverse en las sombras, los rostros de antiguos detectives de la agencia, aquellos que habían trabajado en H-47 y nunca volvieron. Estaban atrapados allí, cazados, absorbidos por la misma entidad que ahora me acechaba. De repente, todo se oscureció, y sentí un frío intenso, el tipo de frío que te penetra hasta los huesos, como si la vida misma estuviera siendo drenada de mí. El frío era insoportable. Era como si todo a mi alrededor se estuviera congelando, incluyéndome. No podía moverme, ni gritar. Todo lo que quedaba era esa sombra esquelética, avanzando lentamente hacia mí, alimentándose de mi miedo. Mis pensamientos se nublaban, y por un momento, casi me rendí. Pero entonces, algo en mi interior se reveló. Una chispa de racionalidad, enterrada bajo capas de terror. Me recordó lo que era, un detective. He pasado años resolviendo casos imposibles, descubriendo secretos que otros ni siquiera sabían que existían. Si esta cosa quería cazarme, tendría que trabajar más duro para conseguirlo. Con un esfuerzo desesperado, me concentré en mi entorno. Las marcas en las paredes, los símbolos que había ignorado al principio. Había algo ahí, algo que me hablaba a través de la oscuridad. Las cicatrices talladas en la piedra no eran advertencias, sino instrucciones. Antiguos sellos, diseñados para contener algo, o para mantenerlo alejado. El miedo comenzó a transformarse en claridad. Si esos detectives antes que yo habían sido atrapados, tal vez porque no entendieron las reglas del juego. Yo tenía que ser diferente. Debía ser más astuto. Con el cuerpo aún temblando de frío, me arrastré hasta la columna más cercana, donde uno de esos símbolos brillaba con una débil luz verde. La sombra me seguía, su presencia sofocante cada vez más cerca. La figura se detuvo justo a pocos metros de mí, sus ojos vacíos clavándose en los míos. Sentí como la vida me abandonaba, pero antes de caer, mis dedos lograron trazar el símbolo con mi sangre. La criatura se detuvo. Hubo un chillido agudo que resonó en toda la catedral. No de la criatura, sino de las paredes mismas. Era como si el espacio alrededor de nosotros se quebrara por un instante. La figura se disolvió en una nube de humo oscuro, y el frío intenso desapareció tan rápido como había llegado. Respiré hondo, pero no había tiempo para descansar. Sabía que esto no había terminado. Después de lo que ocurrió en la catedral, sentí que había ganado algo de tiempo, pero no estaba a salvo. Esa cosa había sido contenida temporalmente, pero no destruida. Sabía que volvería por mí. Las fotos, la vigilancia,
los avisos, todo apuntaba a una única conclusión. Era parte de un juego mucho más grande de lo que había imaginado, y los jugadores no se rendirían fácilmente. Regresé a la agencia al día siguiente. Mis colegas notaron mi rostro demacrado y la fatiga en mis ojos, pero nadie se atrevió a preguntar. Sabían que trabajar en la agencia significaba toparse con lo inexplicable, y era un código tácito no hacer preguntas que no querías que te respondieran. Mi objetivo ahora era claro: encontrar a alguien que conociera más sobre el caso H-47. Sabía que no podía confiar en los archivos oficiales. Todo lo que estaba registrado en los sistemas de la agencia estaba comprometido. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera estado allí, alguien que hubiera sobrevivido, si es que existía tal persona. Buscando entre los documentos clasificados, encontré un nombre que había sido mencionado de pasada en algunos informes anteriores. Andrés Ríos, un exdetective que había trabajado en la agencia hace años, pero cuyo historial se había borrado misteriosamente. Lo último que sabía era que había sido dado de baja por inestabilidad psicológica después de trabajar en un caso relacionado con cultos y fenómenos paranormales. Sonaba demasiado familiar. Encontrar a Andrés Ríos no fue fácil. Había desaparecido del radar, y la agencia no tenía registros actuales de su paradero. Pero tras días de investigación y unas cuantas llamadas a fuentes extraoficiales, descubrí que vivía recluido en una pequeña cabaña en los bosques a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier civilización. La cabaña era pequeña, apenas una sombra en medio de la densa arboleda. Cuando llegué, el aire estaba cargado de humedad y el olor a pino me envolvía. Toqué la puerta con fuerza, sin saber si Ríos aún vivía allí o si su cordura lo habría abandonado por completo. Después de varios minutos, la puerta finalmente se abrió un poco. Ríos estaba allí, su rostro demacrado y los ojos hundidos en un mar de paranoia. Podía sentirlo, el mismo terror que yo había empezado a experimentar. No dijo nada, solo me miró, evaluándome en silencio. Finalmente, abrió la puerta del todo y me hizo una seña para que entrara. El interior de la cabaña estaba lleno de papeles y fotos. Mapas, informes policiales y recortes de periódico cubrían cada centímetro de las paredes. Pero lo que más me llamó la atención fue un tablero en el centro de la sala, lleno de hilos rojos que conectaban nombres y lugares. En el centro de todo, el símbolo, el mismo que había visto en la catedral. «Te están cazando», dijo sin preámbulos. «¿Cómo lo sabes?» «Lo pregunté. Porque yo fui el primero». Ríos me contó su historia, y lo que escuché me dejó sin aliento. Hace más de 20 años, él había trabajado en un caso muy similar al mío. Investigaba la desaparición de varias personas relacionadas con un culto antiguo, pero lo que descubrió lo cambió para siempre. Aquella entidad, la sombra que me había estado acechando, no era humana ni de este mundo. Era algo que se alimentaba de la curiosidad de aquellos que investigaban demasiado. Un cazador de mentes inquisitivas. Los detectives que se acercaban demasiado a la verdad terminaban siendo sus presas, desapareciendo sin dejar rastro o perdiendo la cordura. Ríos había sido uno de los pocos que logró escapar, pero no sin pagar un precio. Su cordura estaba rota, y su vida, en ruinas. Había pasado 2 décadas ocultándose, viviendo con la certeza de que eventualmente la criatura lo encontraría de nuevo. «No puedes detenerla», dijo con los ojos fijos en los míos. «Lo único que puedes hacer es retrasar lo inevitable. Debe haber alguna forma», insistí. «Alguien debe haber vencido a esa cosa antes». Ríos soltó una risa amarga. «Si existiera esa persona, ya la habríamos encontrado». El peso de sus palabras me golpeó como un martillo. ¿Era eso todo? ¿Una carrera interminable hacia la muerte? Pero no podía aceptar esa respuesta. Si estaba siendo cazado, iba a luchar hasta el último momento. No era la primera vez que me enfrentaba a lo imposible. Con la información de Ríos, supe que la catedral era la clave. Las marcas en las paredes, los símbolos, todo apuntaba a un ritual incompleto que podía revertir el ciclo de caza. Decidí volver una vez más a ese lugar maldito, esta vez mejor preparado, sabiendo que no tendría otra oportunidad. Reuní todo lo que pude, antiguos textos sobre simbología, protecciones arcanas y las notas que Ríos había conservado durante años. Llegué a la catedral justo antes del amanecer, cuando las sombras aún cubrían el mundo. El aire era pesado, y la sensación de ser observado había vuelto, más intensa que nunca. Sabía que ella estaba allí, esperándome. Encendí las velas y tracé los símbolos en el suelo, siguiendo las instrucciones que había encontrado en los textos antiguos. Cada símbolo trazado parecía absorber la luz, como si el mismo espacio estuviera siendo corrompido por mi acto. Finalmente, en el centro del círculo, coloqué el único objeto que Ríos me había dado. Un pequeño fragmento de piedra, aparentemente insignificante,
pero que él aseguraba que había sido parte del ritual original. Sentí la presencia de la criatura antes de verla. Su figura alta y esquelética emergió de las sombras una vez más, pero esta vez no me acobardé. Me arrodillé frente al círculo y pronuncié las palabras que había aprendido, un antiguo encantamiento que prometía detener la caza. El aire en la catedral cambió de repente. Las sombras comenzaron a moverse, no hacia mí, sino hacia la criatura. El círculo brillaba intensamente, y por un breve momento, creí que el ritual estaba funcionando. Ella se retorció en su lugar, soltando un grito que resonó en todo el edificio. Pero entonces, la luz se apagó. Todo lo que quedaba era oscuridad. Desperté en mi oficina, sin memoria clara de lo ocurrido después del ritual. Pero algo estaba diferente. La sensación de ser observado había desaparecido, o al menos eso creía. El archivo H47 seguía en mi escritorio, pero ahora tenía una nueva etiqueta: caso cerrado. Sin embargo, mientras escribo estas palabras, siento que algo no está bien. Mi reflejo en el espejo parece más distante, y cuando cierro los ojos por la noche, escucho susurros en las sombras. Tal vez he ganado algo de tiempo, pero sé, en el fondo, que la caza nunca termina.